Bueno, hoy tenemos a Adrián Bertol, Senior Artificial Intelligence de MazMóvil. ¿Sí? Fenomenal, me habéis dicho que no. Doble presentación. Bueno, vamos a empezar contigo. ¿Cómo describirías la importancia de la inteligencia artificial y el Big Data en el mundo actual? Bueno, pues el debate es amplio, ¿no? Ahora mismo estamos viendo que el crecimiento es completamente exponencial, que los usos, como han comentado algunos compañeros en la charla, son completamente ilimitados y esto es solamente el principio. Nosotros a día de hoy, en nuestro metaverso, nosotros somos Utopion, estamos empezando a implementar en dos vías, ¿no? Por un lado, a nivel trabajo, a nivel equipo, el uso de estas herramientas nos está facilitando muchísimo todo lo que son los procesos creativos y luego, por otro lado, a nivel integración dentro de la plataforma, ¿no? Cómo poder integrar estas tecnologías para que los usuarios puedan recibir una experiencia, pues en muchos casos, diría, increíble, ¿no? Algo que ni siquiera podrían llegar ni a pensar, ¿no? Entonces, ya digo, cambiándolo todo ahora mismo, adaptándonos, yo creo que todos, y luego también con un punto que ya directamente pues abro aquí la pelota, ¿no? Y es el melón más bien, y es el tema de la legislación, ¿no? Muy atentos a este tema porque, bueno, pues porque primero viene la tecnología y luego viene la regulación. Muy bien. Beatriz, que creo que te has incorporado al final, te ha pasado lo que a mí. O sea, no te preocupes, yo vengo sudando por aquí. O sea que, ¿cómo ves tú también? ¿Cómo impacta la inteligencia artificial en todo el sector del marketing? En todo el sector, bueno, inteligencia artificial, yo creo que aquí hacen falta matices, ¿no? Cuando estamos hablando hoy, ¿no? de cómo impacta la inteligencia artificial al sector del marketing y de la publicidad. Yo creo que nos estamos refiriendo a cómo impacta este último avance de la inteligencia artificial generativa y en qué aspectos, sobre todo, nos vamos a ver más transformados, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial generativa realmente es un avance brutal en lo que es la historia de la inteligencia artificial. Y para ser breve, porque yo creo que esto daría para estar debatiendo largamente, hay dos aspectos en los que nos impacta fuertemente. Por un lado, estamos hablando de una tecnología que llega a nivel humano en muchas actividades que realizamos nosotros, por lo tanto, aquí hay un replanteamiento de lo que son puestos laborales y procesos. Y, por otro lado, el propio modelo de negocio en el que estamos acostumbrados a trabajar, sobre todo en lo que es publicidad digital, ¿no? Muy brevemente, ¿no? Si la inteligencia artificial generativa se fusiona con lo que es la búsqueda, ¿no? Reta el modelo de negocio establecido, ¿no? El modelo de negocio que es el de yo me anuncio en un buscador, en un contenido donde va el usuario y clica y, por lo tanto, esto es como funciona, ¿no? O sea, ahora estamos hablando de que va a haber una búsqueda conversacional, ya está incorporada en Bing, como sabéis, en la que lo que sucede es que tal vez el usuario satisface su intención de búsqueda antes de llegar a ese contenido que estaba repercutiendo en ese ingreso, ¿no? Adrián, esto ya lo predijo Harry Potter. No sé si has visto. Bueno, yo tengo un niño de 7 años. Me he tragado todas las películas de Harry Potter. Y hay una en donde Harry Potter va escribiendo en un libro, soy Harry Potter, y le va preguntando al libro y el libro le va respondiendo. Era un poder mágico. ¿Eso es ahora mismo la inteligencia artificial para nosotros? ¿Tenemos ese poder mágico? Bueno, desde luego para muchas personas que sobre todo con ChatGPT han ido viendo cómo funciona, prácticamente es magia, como Harry Potter, pero nada más lejos que la realidad. O sea, al final son procesos, son algoritmos que funcionan por detrás y al final requiere un entrenamiento de unos modelos muy extensos y que llevan mucho trabajo por detrás. De cara al usuario, desde luego, es casi obra de magia. De hecho, bueno, con la inteligencia artificial generativa, que es un poco este último paso, pues estamos viendo cómo, bueno, se
se ha democratizado el uso, ¿no? Yo que estoy, bueno, aparte de que en Grupo MásMóvil tenemos nuestros propios proyectos, pues también hacemos proyectos con otras compañías. Yo lo que siempre hemos visto es que este tipo de proyectos se veían como algo muy enfocado al ámbito de la empresa y, sin embargo, desde que está ChatGPT, todo el mundo lo utiliza en su día a día. Yo creo que eso es lo que ha cambiado sobre todo, que esa magia que ya existía, ese machine learning, deep learning aplicado a diferentes procesos, a optimización en muchos ámbitos, pues ha saltado a la opinión pública, ¿no? Y además, pues cuando salta a la opinión pública y es de uso por parte de todos y es democrático, pues también es susceptible de generar opiniones de todo tipo. Y precisamente, pues bueno, también en el propio Harry Potter, apoyándome en eso, pues hay diferentes defensores, detractores de diferentes facciones dentro de la propia saga, y aquí pues un poco cogiendo ahí el hilo, pues tenemos también lo mismo y vemos ahí, pues como también decía, pues que también hay regulación, no regulación, al final estamos en ese entramado, pero lo útil y lo que yo me quedo de todo esto es que la inteligencia artificial se democratiza y empiezan a verlo todo tipo de personas y generaciones, independientemente de cuál sea. Juanma, esta magia, ¿qué retos nos trae? No solo yo creo que ya a las empresas, también a la sociedad. Bueno, yo, por aquello de ejecutar plenamente mi papel de distorsionador de la discusión, creo que a lo largo de la mañana hemos visto exactamente cómo se va avanzando en el proceso de seppuku colectivo de todo el sector publicitario. Tú comentabas los procesos y cómo cada vez más la inteligencia artificial, porque su raíz así lo determina, redes neuronales, tenemos que conseguir que los sistemas aprendan a aprender imitando el cerebro humano. Hemos pasado de los datos a la información, ya estamos tocando los procesos de decisión y además en un proceso absolutamente irreversible y completamente distinto desde mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocado, a lo que pasó en las grandes revoluciones industriales, etcétera. Nunca a las máquinas de vapor, de petróleo o eléctricas les pedimos eso, les pedimos que fueran más fuertes que nosotros, pero nunca les pedimos que fueran como nosotros. Hoy a los sistemas de inteligencia artificial les hemos pedido que aprendan a aprender como aprendemos los humanos, pero además les hemos dado una capacidad de cálculo que sobreexcede de largo la capacidad humana. De tal manera que en los últimos 30 años no ha habido ni una sola de las barreras que nosotros pensábamos que eran definitorias de la actividad mental humana, de los procesos cognitivos humanos, que no haya sido absolutamente rebasado por estos sistemas, desde el deep blue del ajedrez a lo que queramos. De tal manera que a lo que estamos llegando desde mi punto de vista es a que en muy poco tiempo, y hablo de meses, alguna de las grandes plataformas tecnológicas con las que estamos trabajando, puede ser Google, puede ser el entorno de Microsoft, Apple, etcétera, consigan una serie de aplicaciones, una suite completa para que cualquier marca vaya desde la generación de un briefing a la compra de todos aquellos medios de comunicación que estén conectados a los sistemas programáticos o a los sistemas de compra de Internet. Creo sinceramente que todo el sector publicitario está a las puertas de una revolución para la que de verdad creo que no se está ejecutando ni una estrategia, ni un plan definido, ni se están preparando aquellos puestos de trabajo que van a ser cada vez menos imprescindibles en la industria. De tal manera que, como siempre, habrá marcas, habrá medios y lo que haya en el medio está a punto de sufrir una transformación, por no decir una demolición absoluta. Yo veo que hay tres revoluciones que se están combinando ahora. Una es justo la del mundo Web3 metaverso, la segunda es la de la inteligencia artificial y la tercera es ese trabajo de data. De hecho, realmente el foro se llamaba Big Data y inteligencia artificial y el tema de los datos y utilizar adecuadamente los datos es un reto y una ventaja competitiva para las empresas. Me gustaría preguntarte a ti, Nuria,
¿Qué aporta ese CDP? Hoy la mesa es muy particular porque tenemos expertos de metaverso, gente de inteligencia artificial, gente experta en data y CDP. Me dijeron, no te equivoques con las preguntas, no me preguntes de otra cosa. Digo, no, tranquila, sé dónde van las preguntas. ¿Qué aporta un CDP a una empresa? Pues bueno, vamos a aterrizar un poco tengo la voz. Vamos a aterrizar un poco al final qué es un CDP, que no deja de ser, bueno, no hay una definición estándar, ¿no? Al final, pero si somos técnicos, pues es una plataforma, una tecnología, un software que unifica información de distintas fuentes, la vuelca en una base a la que otros sistemas pueden acceder. Pero el otro día escuché que se referían a los CDPs como ecosistema, que se refieren a los CDPs como nueva manera de trabajar, y me parece que son definiciones que tenemos que tener en cuenta para entender las capacidades que te puede dar un CDP, que al final lo que hace es entender mejor como marca, entender mejor a tu usuario, porque eres capaz de tener más información, de centralizarla, unificarla y activarla de forma más sencilla. Pero donde creo que sí que es disruptor y ayuda a las marcas a esta recopilación de datos es en romper los silos que hay en cuanto a datos dentro de las organizaciones. Ahora hay cualquier organización, y cuanto más grande, peor iba a decir, pues hay todos los equipos trabajan con datos. Estos datos no se comparten pues muchas veces o por la dinámica de trabajo, o porque no se sabe que se están trabajando con esos datos, o porque no se quiere compartir datos. Esto implica también una duplicidad de trabajo, entonces todos estos sistemas de unificación de datos pues ayudan a romper silos, a hacer que las organizaciones trabajen hacia un objetivo común, realmente con un customer centric de verdad, y bueno, luego los ahorros que te puede traer que no haya distintos equipos duplicando trabajo. También a Álvaro, aprovechando que te tenemos aquí, siempre se ha trabajado el tema data. ¿Cuáles son los desafíos en las empresas para tener una tecnología como un CDP vuestro, como el de Z Global? Porque siempre se ha trabajado los datos, y lo que hemos visto ahora es que el reto es esa unificación, ¿no? Teníamos los datos de tu propia web, teníamos los datos de lo que hace tu agencia de marketing, y estaba todo un poco separado. ¿Cuál es el reto que tienen ahora las empresas? Bueno, a nosotros como vendedor tecnológico nos ha venido fantástico la historia y la histeria de Google Chrome, se va retrasando y tal, aunque esto ya lo hemos hablado tú y yo en algún otro momento, no hay una relación directa entre lo que los anunciantes o las marcas van a perder con el tema de Chrome, con fijarse en el mayor activo digital que ellos tienen a nivel data, ¿no? Que es su first party. Dicho esto, no estamos inventando nada nuevo. Lo complicado, ahora que estamos en la cresta de la ola, ¿no? que hace 2 años nadie, o prácticamente nadie, sabía lo que era un CDP, salvo pues, tú, por supuesto, sí, Juan Antonio y los que estamos en esto. El reto dentro de las organizaciones es esto que lo paga, esto para qué vale, cómo justifico yo esto internamente, ¿no? Ese es el mayor desafío que tenemos los que nos sentamos delante de un cliente. Es una decisión estratégica en cualquier organización, como bien sabes y bien sabemos, aquí se implica marketing, aquí hay equipos de tecnología, aquí están los departamentos de compra, y es, resumiendo y cerrando, el mayor reto para mí es aterrizar todo esto que estamos hablando, unificación de data, inteligencia artificial, a resultados de negocio, ¿no? y los famosos casos de uso, ¿no? Esto, ¿cómo lo vamos a rentabilizar? Eso es, yo creo que una de las... porque implantar un CDP no es una tarea fácil, el coste es alto, y mucha gente me dice, esto se paga solo. Se paga solo si tienes unos buenos casos de uso, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, Juanma. Sobre este tema, para las empresas es muy importante, pero tampoco analizamos la indefensión absoluta del ciudadano, perdida completamente tu privacidad a la hora incluso de relacionarte con esas empresas. Como empresas de seguros te van a poder negar un seguro médico porque tu rastro en Internet
avanza un futuro complicado con respecto a tu salud. ¿Cómo te van a negar un puesto de trabajo porque tu rastro en Internet avanza que tu perfil puede tener ciertos desarrollos o ciertos inconvenientes como tu salud y que a los 45 años vas a desarrollar una enfermedad cardiovascular? ¿Cómo los bancos te pueden negar un crédito sin ninguna intervención humana, solamente de los sistemas de análisis de datos y de inteligencia artificial, entre otras cosas tan absurdas como que vivas en un distrito o en otro? Porque si da la casualidad de que en el distrito 28020 ha habido un porcentaje de impagados un poco superior a la media, te van a hacer cenar. Estamos en un momento en el que la libertad individual está siendo complicada, porque nos hemos olvidado de que el uso de todas estas tecnologías gratuitas, como hemos visto en el caso de las aplicaciones de deporte, nos hemos olvidado que cuando algo es gratis, el producto somos nosotros. Y hemos pasado de ser ciudadanos a ser puros productos cautivos de aquellas grandes corporaciones que permiten seguirnos el rastro y avanzar pasos futuros en nuestra vida y en la rentabilidad que tenemos como clientes cautivos de determinadas marcas. Yo creo que ahí Álvaro lo comentaba muy bien. O sea, yo creo que poco a poco con la llegada de la privacidad, bueno, la desaparición de cookies de terceros, se pone algo de orden. No se resuelve todo y a lo mejor tengo una pregunta para Fito, si le podéis pasar el micrófono. Ah, tienes uno. La Web3 no es solo el metaverso, o sea, engloba muchas más cosas. De hecho, se habla de que puede resolver el tema de la privacidad. O sea, al final cada uno entra con un wallet que no se sabe quién está detrás. ¿Crees que el mundo Web3 va a ayudar en esa privacidad digital? Bueno, el no se sabe quién está detrás está cambiando radicalmente. Hace poquito ha entrado el reglamento MiCA en juego y esto hace que para poder… Bueno, el reglamento MiCA lo que hace es regular todas las transacciones entre criptoactivos, con lo cual ahora mismo para que una persona se dé de alta en un wallet va a tener que pasar por un KYC exactamente igual que puedas hacer a la hora de darte de alta en un banco, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya la identidad, este momento de identidad oculta de la Web3 y demás parece que está desapareciendo, ¿no? Y aquí hay dos puntos fundamentales. Uno de ellos es la identidad única, ¿vale? Ese SSI que al final, el Self-Sovereign Identity, que lo que hace es que tú simplemente con una única identidad a través de la blockchain puedas moverte en todos los entornos Web3, y lo bueno que tiene eso y lo malo que tiene eso es que dejas un registro a través de tu smart contract de todo lo que haces en cada una de las plataformas, pero al final no deja de ser un registro todo lo que registra la blockchain, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí que está habiendo una tendencia bastante interesante que nosotros, por supuesto, estamos recogiendo, y es ese concepto de users first, ¿no? Cómo conseguir que el usuario, de alguna forma, sabe, o ya todos sabemos, que nuestros datos están siendo utilizados por las grandes corporaciones para beneficiarse ellos, y entonces lo que buscamos aquí es intentar que no solamente sea la gran corporación la que se beneficia, sino que el propio usuario también decida a quién le da esos datos, qué número de datos, y se beneficie de una parte de esas campañas que está recibiendo de forma directa, ¿no? Ahí tenéis modelos como el buscador Brave, por ejemplo, 500 millones de usuarios mensuales, se dice pronto. De hecho, creo que, no sé si era Microsoft, también estaba intentando conectar un wallet a su navegador, ¿no? Sí, y además ni siquiera a través de wallet, que también sería, que quizás sea lo que más información te pueda dar, pero incluso en búsquedas normales, ¿no? Brave viene un poco a ser un poco el contrapunto de Google, ¿no? Y bueno, de lo que se trata aquí es que a ti te paguen por ceder esos datos, ¿vale? De hecho, si no recuerdo mal, creo que Telefónica también ha sacado un concepto así, y lo que se busca aquí es MyDataMood, también es otra empresa que lo está haciendo. Entonces, nada, tú simplemente lo que vas a hacer es vender esos datos. En lugar de regalarlos, eres consciente de que los estás dando, pero por lo menos recibes un beneficio por ellos. Entonces, digamos que esas dos tendencias son muy importantes y creo que hay que estar ahí vigilándolas, sin duda.
Beatriz, yo soy muy fan de las herramientas de inteligencia artificial. ¿Qué evolución y qué herramientas ves que están cogiendo más fuerza? He visto herramientas para crearte presentaciones, para crearte imágenes, para crearte locuciones, o sea, prácticamente para crear casi cualquier contenido. Ya no solo hablamos de texto. ¿Qué evolución y qué herramientas ves tú que van a seguir creciendo? Insisto en que estamos hablando del avance en inteligencia artificial que llamamos inteligencias artificiales generativas. Estoy de acuerdo con lo que se decía hace un momento de que estamos a las puertas de una transformación que estamos viendo venir y no, ¿vale? Estamos un poco negando igual lo que viene, y lo que viene requiere y reclama un debate intenso, ¿no? Y en cuanto a herramientas, todo este ecosistema enorme, hay una de las frases que repito mucho en las últimas formaciones que estoy dando sobre inteligencia artificial generativa, cuando hago el repaso histórico, ¿no?, de todas las herramientas que van apareciendo, que ya no digo, bueno, hace 2 años cuando apareció, ¿no?, sino que me estoy refiriendo a meses o incluso a semanas. Eso es muy fuerte. O sea, es muy fuerte que me esté refiriendo a avances que están impactando en mi trabajo, porque hace 3 semanas se publicó un paper y hace 2 semanas ya se puso en práctica esa teoría en una herramienta que estoy utilizando. Y en cuanto a lo que son inteligencias artificiales generativas aplicadas a todo, ¿no?, obviamente, todo lo que es el mundo ChatGPT, GPTs, etcétera, BART incluido cuando lo veamos funcionando mejor, en lo que es generación de textos y todo lo que conlleva, ¿no? O sea, incluso dialogar con esta tecnología, o lo que es la tecnología de generación de imágenes, pues Midjourney, súper conocido, ¿no? Stable Diffusion, DALL-E 2, que es el primero que nos sonó de forma masiva, ¿no?, porque igual había previos, ¿no?, pero no tan potentes, y creo que la potencia es algo importante para dimensionar el poder transformador que tiene ahora esta tecnología. Y obviamente, pues lo siguiente, que ya lo tenemos con Runway, si lo habéis probado, ¿no?, lo que es la generación de vídeo. Estoy hablando siempre de lenguaje natural, ¿vale?, de instrucciones de voz natural a lo que es generación de contenidos, ¿no?, pues lo que sea vídeo, audio, todo tipo de contenidos. Y no solamente eso, lo siguiente, que es lo actual, porque, insisto, lo de la línea de tiempo acortada es algo con lo que vamos a tener que, no me gusta usar palabras así bélicas, ¿no?, pero combatir. O sea, vamos a tener que enfrentarnos a ellos, cada vez todo más rápido, cada vez todo más corto, cada vez adoptando más rápidamente, porque no hay tiempo de reflexionar pros y contras, sino de experimentarlos. Vamos a estar trabajando en ecosistemas de diferentes tecnologías que están hablando entre ellas mientras hablan con nosotros, ¿no? Adrián, ¿tú qué herramientas ves que destacarías para el día a día de la gente que trabaja dentro del mundo del marketing y generación de contenido? Pues yo creo que todas estas herramientas de inteligencia artificial generativa sí que impactan mucho a nivel de usuario, y yo lo que estoy viendo, aparte de eso, por ir un paso más allá, es cómo las propias empresas quieren implantarlas en su día a día. Entonces, bueno, yo estoy bastante involucrado en proyectos con empresas, y muchas empresas, pues bastantes, pues nos consultan de poder implementar ChatGPT analizar su propia información, es decir, del estilo, por ejemplo, que el CEO cada mañana pueda hacer una consulta a un chatbot y que le diga cómo están yendo las ventas, o cómo fue el resultado de X campaña, o cómo está impactando, pues yo que sé, una acción comercial, una acción de marketing en, no sé, en la P&L de un determinado equipo. Todo esto, por enfocarlo más en el ámbito de la empresa, ¿no?, cómo todas estas herramientas se quieren llevar al ámbito de la empresa. Y yo lo que estoy viendo aparte es cómo, por el hecho precisamente de que esto va a toda velocidad, faltan integradores de esas herramientas. Es decir, sí que tú puedes utilizarla como usuario, pero faltan partners, faltan desarrolladores que de verdad hagan ese proyecto donde pueda una empresa de publicidad pues utilizar ChatGPT para ese tipo de consultas.
También para otro tipo de ámbitos dentro de publicidad, de marketing, pues sobre todo las herramientas de creación de contenido, ya sea de imagen o de vídeo, yo creo que pueden ser diferenciales. De hecho, en muchas de las campañas que estamos haciendo nosotros a nivel de marcas de MásMóvil, pues estamos utilizando incluso esa sensación hacia el público de que es una campaña que parece que no es con inteligencia artificial y sí que está hecha. Hay algunas campañas que estamos lanzando en esta línea. Yo creo que es útil y que sobre todo va a reivindicar el papel de personas que realmente sepan utilizarla y que la inteligencia artificial no quita puestos de trabajo, sino que lo que elimina son personas que no saben utilizarla. Sí, bueno, a lo mejor ahora preguntaremos después a Juanma. O sea, al final no se habla de que la inteligencia artificial sustituirá a una persona, sino que gente con inteligencia artificial usándola sustituirá a otra persona que no lo utilice. Nuria, hablamos de que esto va a toda velocidad. ¿Cómo veis vosotros? ¿Cómo se transforma digitalmente una empresa? ¿Cómo afronta esos retos de toda esta transformación tan rápida con los que trabajáis? A través de CDPs Sí. y de cómo lo afrontan. Pues al final necesitan, por un lado, o sea, se afronta desde… ¿Cuál es el reto? O sea, ¿tienen problemas a la hora de encontrar talento? ¿Tienen problemas a la hora de encontrar tecnologías? Yo creo que más que tecnología, lo que se necesita es talento que sepa utilizar las tecnologías. Porque yo creo que la tecnología está ahí para ayudar, no primero la tecnología y después desarrollas el equipo. Entonces yo creo que es importante esos casos de uso de los que hablaba Álvaro, saber bien para qué quieres utilizar la tecnología, para después utilizarla, y creo que hay desafíos en cuanto a desarrollo organizativo, ¿vale? Porque muchas veces cuando nos metemos en este tipo de proyectos tienes que hablar con distintos departamentos y tienes que orquestar equipos. Y como decía antes, se trabaja mucho en silos y se necesita que haya como una luz o un sponsor respetado que haga que esto tire para adelante, que haya un objetivo de negocio claro para todos los equipos y que todos los equipos entiendan por qué es necesario, un plan de gobernanza que un rol de responsabilidades, plazos, planificaciones. Y luego el otro, cómo se preparan, es un poco esa planificación del dato. O sea, qué datos tengo, qué calidad tengo del dato. El otro día hablaba con un cliente, claro, todas las fusiones que se han ido realizando, pues eso te deja ahí un legacy de datos, de tecnologías distintas. Entonces ahí hay que planificar bien qué casos de uso quieres hacer, tienes que planificar bien y priorizar datos. Otro cliente hablaba de que trabaja con 12 DMPs. Entonces, claro, a la hora de priorizar y ver de dónde sacas cuál es el dato importante. Hablaba de que al final los datos son como un perfume, que si estás un poco lejos y lo hueles un poquito, bien, pero a veces yo creo que la gente está intoxicada de datos. O sea, tiene muchos datos, pero no sabe qué hacer con ellos. Álvaro, hablaba también Adrián de que hace falta gente que sepa utilizar esas tecnologías. ¿Tú crees que hay demanda de gente que sepa manejar CDPs? Por supuesto. De hecho, una de las preguntas recurrentes cuando hablas sobre este tipo de plataformas con un cliente es, bueno, ¿y esto aquí lo pone a funcionar? O esto… y hay veces que por vergüenza torera yo creo que no es tan directa la pregunta, pero sabes que es un rum que está detrás, porque ves que son tecnologías y esfuerzos que les desbordan. Entonces, hay demanda, más demanda que va a haber. Pero bueno, gracias a Dios tenemos organizaciones como Skiller, por ejemplo, que están en esto. Pero sí, y va a ir a más seguro. Ahora, porque sí que vemos desde la academia, o sea, necesidad de perfiles, o sea, cuando se habla de que, oye, que a lo mejor la tecnología está reduciendo los puestos de empleo, lo que yo veo es justo lo contrario. O sea, hay una falta de profesionales y de habilidades que hace falta. Ahora, si quieres, empezamos con Juanma. ¿Qué habilidades o qué capacidades ves que va a necesitar ese profesional del futuro? A ver, Big Data, por negar la mayor, y lo siento,
A ver, estamos con que es posible aplicar el esquema de lo que pasó en la Revolución Industrial. Se van a destruir puestos de trabajo, pero se crearon otros. Vale, no. Solamente voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si de repente la conducción autónoma es un hecho? Y vamos a irnos... Sería una buena noticia. Y te voy a contar ahora por qué. Nos vamos a ir solamente a una gran empresa agrícola. Imaginemos que esa gran empresa agrícola, separados en distintos campos, tiene 50 tractores para desarrollar las tareas del campo. Esos 50 tractores necesitan 50 tractoristas. Una persona puede, si la conducción autónoma es verdad, dejar programada la tarea de esos 50 tractores que van a trabajar 24 horas diarias sin 50 tractoristas. No te hablo ya del transporte por carretera, no te hablo de los taxis, no hablamos de todas esas cosas. Entonces, ojo, porque la posible repercusión en el mercado laboral de la implementación de estas tecnologías con capacidad de suplantar al ser humano en tareas complejas, ya está generando en Estados Unidos, en los círculos más hiperconservadores de la neoeconomía, están planteando la necesidad de sueldo universal que pare la posibilidad de una bolsa de paro por encima de lo que una sociedad sin disturbios puede soportar. Me voy a ir a Harry Potter otra vez. Está la magia buena y la magia mala. En la academia trabajamos... la sanidad va a tener un desarrollo espectacular y maravilloso, también hay que decirlo. En la academia trabajamos con la Asociación de Vehículo Autónomo, que se llama AEVAC. AEVAC, el presidente es Aitor. Aitor es invidente. Entonces él me dice, oye, para mí, que soy invidente, el poder contar con un vehículo autónomo me da libertad y me Pero integra. se ha cargado al chofer. Es que él no tiene chofer, lamentablemente. O taxi, o Uber, o lo que llames. Lamentablemente no tiene chofer. Es igual. ¿Se lo ha cargado? No sé si podrá contratar un chofer, pregunta si puede contratar, pero le da esa libertad. Fito, en el mundo Web3, blockchain, metaverso, ¿hace falta de nuevas habilidades y gente? Sin duda. Por seguir un poquito la línea, ¿no? Por un lado, esta tecnología está creciendo de forma exponencial, crece rapidísimo, pero es verdad que luego cuando te enfrentas a las APIs, por ejemplo, de ChatGPT, están muy limitadas. ¿Vale? Eso hay que dejarlo claro. Es decir, a nivel consumidor, fenomenal, pero cuando tú quieres implementarlo dentro de la empresa, tienes caracteres máximos, tienes número de llamadas máximas por horas, creo que son 30 o 50 por cada 3 horas. Entonces, al final, quiero decir, está creciendo, pero crece a un ritmo tan rápido que al final tampoco ellos tienen la capacidad de adaptarse a todo lo que piden las empresas de estas tecnologías. También vamos a dejar esto aquí. Es decir, nosotros llevamos trabajando con ChatGPT para integrarlo dentro de los avatares de nuestro metaverso, para hacer además un concepto muy interesante para las marcas, y aún así nos estamos encontrando con que hay verdaderas limitaciones, ¿vale? A nivel de API. Y luego, esto llevado a la parte de metaverso. Y luego también yo creo que uno de los puntos más importantes es cómo te enfrentas a estas nuevas tecnologías. Porque estarán los negacionistas, los que dirán, bueno, esto no va a cambiar, esto no va a cambiar, esto no va a cambiar. Juanma está sonriendo. Juanma no es negacionista. Juanma no es negacionista. Tal vez yo pueda ser negacionista. Un momento. No está seguro de ser negacionista, al revés. No, en absoluto. Al revés, él está diciendo que todo va a cambiar. Hay gente que dice que, bueno, que no es para tanto. Y esto es para tanto. Aquí estamos de acuerdo por primera vez. Juanma, déjale estamos de acuerdo completamente, completamente, Juanma, o sea, totalmente. O sea, es decir, él no es negacionista, al revés. Él está diciendo, cuidado, que esto viene a cambiarlo absolutamente todo. Yo soy de esa opinión. Pero hay gente que dice, bueno, ya vendrá, tal. Incluso estamos encontrándonos con empresas que directamente se están enfrentando radicalmente a este movimiento, como nos estamos encontrando, por ejemplo, en el entorno de la música. Hace nada salía una noticia, Sony y Universal acaban de prohibir que directamente la inteligencia artificial se nutra de sus canciones y de sus títulos, ¿no? Y sin embargo, te encuentras al artista Grimes, que es la exmujer de Elon Musk, ahí es nada, y te dice, mira, pues yo, claro, lo que voy a hacer es
utilizar estas nuevas tecnologías. ¿Y cómo lo hago? Pues que cualquiera que saque una canción con mi voz a través de inteligencia artificial le voy a dar el 50% de los royalties. Entonces, son dos formas completamente distintas de enfrentarse a una nueva tecnología. Si nos vamos a la era Spotify, en la que todas las majors decían, no, esto es imposible, yo no te voy a pagar, no sé qué, no sé cuántos, esto es pirateo, ¿vale? Versus entender que esto es algo nuevo a lo que tú te tienes que adaptar como empresa y como marca. Y si no lo haces, te quedas fuera. De hecho, David Guetta creo que también hizo un experimento de, oye… Con Eminem, con la voz de Eminem. Con la voz de Eminem y la Que gente no era dijo, Eminem. flipó, dijo, ostras, qué bueno. Que eso te quedas con la duda y dices, ostras, si yo no hago nada y la máquina lo ha hecho y es brillante, oye, pues a lo mejor me lo tengo que pensar. A ver, vamos a ir… Yo quiero un turno por alusiones. Venga, yo no ala. soy negacionista, que conste. No es negacionista. Lo que sí digo es que seguimos condenados a avanzar en el conocimiento y en la aplicación de tecnologías y nuevos desarrollos, pero en este momento no hay un plan. No sabemos, no tenemos ni la más remota idea de a dónde lleva lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo, incluido, con una especie de inocencia virginal detrás del becerro de oro y no tenemos ni puñetera idea de las consecuencias reales de lo que va a ser el desarrollo. Tú decías, todavía hay limitaciones, es una cuestión de máquina. Dale a un descerebrado la máquina suficiente y te va a montar en cirio. Entonces, ni desde el punto de vista social, ni desde el punto de vista de la comunicación política, ni desde el punto de vista de la comunicación empresarial, tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar dentro de 5 años, porque nadie se ha parado a pensarlo. De la misma manera que, descubierta la posibilidad de la energía nuclear, lo primero que hicimos fue tirar un bombazo. Entonces, habrá aplicaciones maravillosas y habrá aplicaciones que van a ser un espanto para mucha gente. La jodimos, Tadeo, es la maldición del ser humano. Pero que esto va a pasar, que va a pasar a toda leche y ya, que no lo dude nadie, ¿eh? Adrián, habilidades… Bueno, aparte de que sabemos, dinos el siguiente bombazo, porque Juanma ya lo ha predicho. Bombazo, ¿y qué habilidades hace falta dentro de este campo? Pues yo, sin minusvalorar este debate, que desde luego es muy destacado, yo iría más a las experiencias personales de mucha gente que yo conozco, que tenían perfiles no tan demandados en el mercado profesional, pues por ejemplo un diseñador gráfico o una persona que ha estudiado filología y que ahora están encontrando la oportunidad de trabajar y además con buenas condiciones en los nuevos sectores o las nuevas aplicaciones que surgen del uso de los datos y la inteligencia artificial. Un filólogo ahora, aparte de poder trabajar como prompt engineer, puede diseñar diferentes chatbots y conozco unos cuantos que son lingüistas computacionales, o por ejemplo un diseñador gráfico sabiendo también programación web puede ser un desarrollador front perfecto, completo y con además un trabajo de muy buenas condiciones. Yo pienso que desde luego son debates que están en la sociedad, pero que las personas que se introducen en este sector están disfrutando de unas buenas condiciones, de unos buenos trabajos y que además tienen una progresión que en muchos sectores o en muchas profesiones hasta ahora había sido complicado. Entonces, mi recomendación es, y yo siempre lo digo, además yo siempre soy muy por mi propia experiencia, de recomendar que todas las personas aprendan de tecnología, que aprendan de datos y de inteligencia artificial. Aprender a hacer visualizaciones en un Power BI o en lo más básico, ¿no? Excel se va a seguir utilizando, pero que hay que dar un paso más allá. Luego, aprender a programar o al menos saber cómo se programa, aprender cómo interactuar con las inteligencias artificiales generativas. Y más allá de eso, pues yo creo que la visión de que nos pueden aportar y de que, digamos, esto contribuye y el efecto es claro. Pero creo que, por otro lado, estas habilidades están recayendo mucho en la responsabilidad individual de cada uno y que debería haber una promoción por parte de las instituciones y por parte de otros organismos que están mirando para otro lado. Tenemos carreras que están completamente desfasadas y que cuando llegue el momento de que no haga falta conductores, se echarán las manos a la cabeza y dirán, pero la inteligencia artificial tenía la culpa. Ya, y las medidas que nos han tomado antes, viendo la situación venir, ¿quién son responsables de todas esas cosas? Nuria, ¿también tienes esa percepción? O sea, la gente que sale de la universidad a lo mejor no recibe las habilidades y capacidades. ¿Y qué capacidades y habilidades hace falta, por ejemplo, para trabajar en Indaru? Bueno, completamente de acuerdo con él, porque creo que estamos ahí.
y está, o sea, si la legislación ya ha tardado en regular cookies y demás, no sé a qué espera tampoco a actualizar la formación y ponerse y vincularla al negocio, porque ahora sigue desvinculada. Para mí, el mundo del dato, que es el que conozco más que a lo mejor la inteligencia artificial como ellos, pero aparte de y lo ha dicho él, ¿no? Que te puedes reciclar y necesitas curiosidad, mucha curiosidad, porque esto va súper rápido, entonces no te vale, o sea, si alguien se cree que con los 5 años de carrera que hiciste hace 20 años eso ya te vale, es un constante aprendizaje, mucha curiosidad, que te deja también estar al día y conocer muy bien el negocio, ¿vale? Porque yo también he visto algunas veces perfiles que están un poco a lo mejor desvinculados del negocio y esa inquietud por conocer más, si lo vinculas a negocio y entiendes más, pues te va a hacer un perfil de data más redondo. Y a veces también esas habilidades de comunicación para saber comunicar datos complejos o ideas complejas de manera sencillas. Son como 2 cosas que… ¿Qué habilidades, Álvaro, habría que aprender? ¿Y son suficientes esos 5 años de carrera para ganarlas? No te lo pienses. Estamos hablando, por ejemplo, en una empresa como la nuestra, Z Global, que es un vendedor tecnológico. Creo que a día de hoy somos 2.000 empleados y no hay un perfil único, evidentemente. Es decir, tienes desde desarrolladores, tienes hasta lingüistas, que antes a mí el día que me lo dijeron, sí, tenemos una compañera en Reino Unido que es lingüista. Y yo digo, me estás vacilando, y la busqué en LinkedIn y efectivamente… Ahora ya hay un puesto que es Prompt Engineer. Sí, esta chica antes de trabajar con nosotros hacía enciclopedias, o sea, casos de este tipo. Y al final yo incidiría en que, por ejemplo, en nuestro caso, el otro día hacía el cálculo de estos 2.000 empleados que somos, hay un 25 o 30% de ellos que estamos en el front office, es decir, hablando con los clientes. Esa labor de ser una extensión del cliente, ayudarle con los casos de uso, es un perfil que no es que quiera barrer para casa, pero va a tener mucho valor y va a tener cada vez más valor cuanto más complejo se haga todo esto de lo que estamos hablando. Entonces, no podemos hablar de un perfil único y hay ciertos perfiles en los que no sales, entre comillas, aprendido de la universidad, ¿no? Hace falta un poquito de rodaje, o bastante rodaje. Y una curiosidad, porque en la formación que hacemos de CDPs, o sea, es lo que dices tú, lo más importante son los casos de uso. Tú montas un CDP y dices, oye, ¿cómo voy a recuperar la inversión? Pues hay que crear un caso de uso que puede ser un carrito abandonado. Y también entraba el debate de la inteligencia artificial. Ahora, de momento, somos nosotros los que creamos los casos de uso. ¿Crees que llegará la inteligencia artificial a autocrear los casos de uso dentro del CDP? Que sea un mecanismo automático. O sea, sí. Básicamente será el director general y todo tecnología. Bueno, ojalá no lleguemos a ese extremo, pero hay que pensar que estamos en un estadio muy inicial y hay diferentes velocidades. El otro día, por razones obvias, no voy a decir el nombre, estábamos hablando con un gran retailer español, en los que hicimos una auditoría muy simple, dejamos un carrito estando logueados y ni un email, ¿no? para contarnos lo que ya sabemos. Vuelve, te regalo esto, tal, y esto, y el zapato. Entonces, estamos en lo básico de lo básico, a este nivel, y cuando cubramos lo básico nos tocará un poco rascarnos la cabeza a ver qué inventamos, y en ese escenario, ¿por qué pensar que la inteligencia artificial no sea la que nos diga en 2 o 3 años, oye, tira por aquí, o estás descuidando esto, o fíjate que tu competencia está haciendo aquello otro, ¿no? Entonces, por supuesto. Vale, tengo una pregunta más, pero si alguien tiene preguntas en el público, yo creo que puede ser bueno que nos vayáis diciendo para meterlas. Beatriz, la última. ¿Qué habilidades para trabajar dentro de vuestra empresa harían falta o ves que hacen falta? A mí me gusta lo de ingeniero de prompts, que seguro que lo habéis escuchado todos, ¿no? Ingeniero de prompts. ChatGPT, que es la punta de lanza de todo esto, sale al mercado, por decirlo de alguna manera, el 30 de noviembre de 2022.
Pues no han pasado ni 5 meses. GPT-4, que también os suena, ¿vale? ChatGPT está basado originalmente en noviembre de 2022 en GPT 3.5. El salto abismal que hace el modelo en cuanto a potencia de generación, de argumentación, con GPT-4 hace apenas un mes es brutal. Y ya estamos hablando de esa ingeniería de prompts, ¿no? Y qué tenemos que hacer como profesionales y qué habilidades tenemos que tener. Para usar las inteligencias artificiales generativas, voy a centrarlo en para creatividad, ¿no? Que es donde trabajo yo principalmente. Siempre digo, ¿qué es necesario? Creatividad. Creatividad y criterio, ¿vale? Con creatividad y criterio, el humano es capaz de estar dirigiendo esa conversación con la inteligencia artificial, porque al final el trabajo con una inteligencia artificial generativa, de momento, es una iteración continua donde yo estoy conduciendo en decisiones con mi criterio, con mi experiencia, con mi criterio artístico si toca, con mi criterio conceptual, hacia dónde quiero que al final el resultado esté. Por lo tanto, inteligencia, creatividad y criterio, y obviamente fundamental una capacidad de adaptación brutal. O sea, no cerrarnos a intentar no negar el progreso que está resultando de este avance tecnológico. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, si no, lanzo la última y cerramos la mesa. Va a ser una pregunta doble. La primera relativa a tendencia y luego que me gusta conocer los gustos de la gente que está en la mesa. Os voy a preguntar vuestra serie o qué serie preferida o, Juanma, creo que me vas a decir Black Mirror. Black Mirror, no. No. Pues si la ves ya subimos de nivel. Fito, ¿qué tendencia ves para este año y qué serie te ha gustado o estás viendo? ¿Tendencia en qué sentido? Tendencia dentro, o sea, a mí me gustaría dentro del mundo Web 3, porque aunque tú también controlas de inteligencia artificial, creo que el mundo Web 3 está ahora en la sombra, o sea, está fuera del ojo de Mordor, que está ahora ChatGPT, y creo que está creciendo mucho, aunque más en silencio. Sí. De hecho, creo que a nivel Web3 creo que justamente lo que dices, ¿no? Se sigue creando, las empresas siguen creciendo, quizá no con tanto foco, pero lo que está claro es que es el nuevo canal o uno de los nuevos canales que va a cambiar la comunicación con los usuarios, sin ninguna duda, ya lo viene haciendo. Y ahora seguro que lo que yo vaticino es que en 2024 empezarán a salir ya plataformas que realmente den casos de uso directos a las marcas, muy interesantes y que además tengan sentido, ¿no? No solamente el hecho de los metaversos Web3 1.0 en los que la presencia de la marca se limitaba principalmente a tener un espacio y crear algún tipo de experiencia, ¿no? Ya hemos dado un salto cualitativo en ese sentido y se pueden hacer activaciones de marca desde branding, content, performance, que son espectaculares y que además a nivel de impacto y si lo llevamos a CTR incluso, son pues de otra galaxia, ¿no? Y luego, pues mi serie favorita es Fargo, pero ahí la dejo por si no la habéis visto. Fenomenal. Adrián, yo creo que tú más en inteligencia artificial, ¿qué tendencia y qué serie? Bueno, la demanda que nosotros estamos teniendo, como podéis imaginar, es de proyectos relacionados con ChatGPT, implantaciones de todo tipo. Nosotros a nivel de la compañía también estamos iniciando una estrategia de inteligencia artificial para todas las marcas del grupo, de primero entender cuál es el uso que se está haciendo y luego empezar a utilizarla de manera sistemática. No solo la inteligencia artificial generativa, tampoco perdamos el horizonte o la perspectiva. Al final nosotros en Grupo Más Móvil utilizamos Machine Learning, Deep Learning y diferentes técnicas de inteligencia artificial para análisis de Big Data y que es muy útil en el día a día de una compañía. Entonces, que tampoco perdamos la perspectiva que inteligencia artificial no solo es la generativa y la que utilizan los usuarios, sino que también la que hacen los data scientists. Y yo como tendencia, ya no solo tecnológica, sino como tendencia de visión hacia dónde vamos, yo creo que va a haber un momento en el cual lo real y lo artificial no sepamos qué es lo real y qué es lo artificial. Y hacia ahí pues surgirán diferentes fantasmas, surgirán
pues diferentes momentos en los cuales va a haber mucha controversia en general en la sociedad y que, bueno, pues puede llegar a dar lugar a debates como el que ha habido aquí en un determinado momento. Pero eso es un debate que también tenemos que verlo de una manera transgeneracional, porque no solo impacta igual en una generación o en otra, por las vivencias que hemos tenido y cómo eso se ve mucho a través de las nuevas redes sociales, pues como, bueno, digamos que hay una virtualización de la realidad y una realización de la virtualidad. Entonces yo creo que ahí hacia donde tenemos que ir, hacia donde la inteligencia artificial, pues otras cosas como metaverso, pues también van de la mano. Y ya por decir, pues qué serie, bueno, más que mi serie favorita, yo voy a hablar de 2 series que he visto recientemente. Una es la serie de Spotify. ¿Por qué? Pues porque me parece que es útil para ver las diferentes perspectivas de una misma realidad y que con el tema de la inteligencia artificial pues va a afectar de una manera desigual a unos u otros, pero bueno, está bien ver los diferentes metarrelatos. Y por otro lado, y justo en la vertiente contraria, también estoy viendo una serie que se llama This Is Us y creo que también es útil porque al final somos seres humanos, por mucho que cambie la inteligencia artificial las cosas, pues los sentimientos, las realidades en ese terreno pues tenemos que seguir siendo muy humanos y creo que es bastante importante, sobre todo en un mundo con tanta tecnología, que aprendemos a gestionar nuestras emociones y aprendemos a gestionar lo que nos hace realmente humanos, también en el ámbito laboral, no solo en el familiar, porque hay que poner más humanidad cuando hay más tecnología encima de la mesa también. Muy bien. Juanma, o sea, Masarius es líder ahí en marketing. Bueno, ¿qué tendencia ves y qué serie te gusta? Evidentemente, la tendencia es la implantación plena y cada vez más desarrollada de todas estas tecnologías. De cara a la audiencia joven que está en formación y en universidades, lo que os podría decir es que la formación va a ser continua y cada vez más acelerada. Aquí tenéis el ejemplo, tengo 65 años, estoy a 2 meses de colgar las botas y aquí sigo pringao y teniendo que aprender todos los días. Y creo que va a haber desarrollos. El más importante para mí va a ser la posibilidad de hiperpersonalización de los mensajes en función de los diferentes targets y perfiles de usuarios, con todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso desde el punto de vista de la manipulación política, el sesgo de confirmación, etc. Y, bueno, pues que vais a tener que navegar con un enemigo que manda a hacer puñetas el axioma de Protágoras de Abdera, porque el hombre ha dejado de ser la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. La medida de vuestro competidor en cuanto al uso de la inteligencia van a ser estos sistemas. El que no sea más inteligente que la máquina y el que no sepa dirigir dónde va la inteligencia de la máquina puede tener problemas, desde mi punto de vista. En cuanto a series, lamento decir que no veo series. ¿Y libro? Tampoco sí os recomiendo una serie maravillosa de libros, de 6 libros de Colin McCulloch, la autora del Pájaro Espino, que empieza en el primer hombre de Roma y analiza todo el último periodo de la República Romana hasta la consagración de Octaviano Augusto. Maravilloso. Entre los 6 son más o menos como más de medio metro de librería y os lo podéis pasar de coña. Nuria, en la parte de data, ¿qué tendencia ves? Y luego también tu serie. Sí, mira, yo o tendencia o lo que más nos están demandando clientes últimamente desde Indaru, que es una consultora independiente de media y datos, es toda la parte, bueno, empresas en las que tienen menos control de su dato, como pueden ser Gran Consumo, cómo aceleran y cómo están intentando buscar qué ofrecen para poder hacerse con los datos de los usuarios. Y en la parte, y esto es muy de dato y muy de medición, es todos los modelos econométricos para medir el impacto. O sea, al final lo que hacemos desde Indaru es ayudar a los clientes a entender cuál es la eficacia de sus acciones de marketing y es clave entender cuál es el impacto de todas tus acciones en ventas. Y eran modelos mucho más pesados, más complejos y esto se está acelerando, se está haciendo mucho más accesible. Puedes tener accesos a estos datos casi que en real time versus antes que era una presentación o era una presentación de resultados anual o
o bianual. Entonces, bueno, pues esta parte de democratizar sistemas de medición que antes estaban reservados para unos pocos. Y series favoritas, The Wire, que no es actual, porque yo creo que también, si nos vamos a temas disruptivos, pues me parece que fue una serie que disruptó, ¿no? Disruptó en su día. Y así más reciente, Halt, Catch and Fire, que habla de los 80, bueno, cómo se empezaron a crear las primeras tecnologías, el primer portátil y demás. Muy bien. Álvaro, desde Z Global estáis centrados en toda esa parte de data y especialmente el Customer Journey. ¿Qué tendencia ves y qué sería? Yo voy a ser un poco más mundano en cuanto a la tendencia, porque no voy a superar todo lo que se ha apuntado. Nuestra tendencia o nuestro objetivo, donde trabajamos, es en todo esto de lo que hemos estado hablando, iba a decir, hacerlo usable realmente, es decir, para tontos, no es decir, para departamentos de marketing, o sea, que nadie se lleve a equívocos. Todo esto, si realmente no es usable, creo que vale bastante poco y al final esto se reduce a marcas que quieren vender más zapatos y más viajes y más hoteles y más contratos de teléfono. Entonces, la tendencia para nosotros es hacer todo esto cada vez más usable. Series, yo creo que desde el equipo A, para mí todo ha sido decadencia en el mundo de las series. Actualmente el equipo A ha pasado ya algún año, ¿eh? Sí, pero mira, de los últimos años, por razones obvias, Mad Men. O sea, el poder... También ha pasado algunos años. Han pasado algunos años, pero el poder fumar y tomarte un whisky en la oficina y esas cosas y la edad de oro del mundo publicitario, pues me quedo con Mad Men. Muy bien, vamos a por Beatriz. Desde BBDO, ¿qué es lo que veis o qué ves tú como una tendencia y luego qué serie te gusta? En cuanto a tendencia casi inmediata, yo creo que vamos a experimentar la integración de la inteligencia artificial en todo. Y ahí van a impulsar las grandes. La integración de la inteligencia artificial generativa en todo el ecosistema Google, en todo el ecosistema Microsoft, lo vamos a tener mañana porque ya se están pulsando esos botones. El cambio de paradigma de la búsqueda, el cambio de paradigma de la navegación, que además va a traccionar gran parte de cómo hacemos las cosas y para qué. Y luego, cambiando de tercio, la educación va a cambiar por completo. O sea, aquí hay una gran transformación que incluso supera todo lo que estamos diciendo de otras cosas y también lo vamos a ver rápidamente. Rápidamente es este año, ¿no? Rápidamente es en los próximos 1, 2, 3, ¿vale? Pero tampoco se está yendo muy lejos, porque insisto que todo esto avanza muy rápido y con un potente capacidad de transformación, ¿no? Y en cuanto a series, estaba yo pensando ahí conmigo misma que creo que Peaky Blinders es una serie que me gusta mucho, pero como habéis dicho... echaba de menos, digo, nadie ha dicho Peaky Blinders. Habéis dicho Fargo, las 2 temporadas de Fargo son lo más. Pues nada, muchas gracias a toda la mesa, a Fito, a Adrián, Juanma, Nuria, Álvaro y Beatriz. También gracias al Periódico de la Publicidad por organizar este maravilloso foro. Yo creo que habla de las 3 revoluciones que hay. Hemos podido hablar de metaverso, inteligencia artificial y toda la parte de data. Y un aplauso para todos ellos.